noches, que Dios les bendiga. Estamos ahora en medio de la cuarentena, tratando de compartir este mensaje para quien desee verlo, quien pueda verlo, transmitirlo y que sea de bendición. Obviamente, siempre el deseo es que sea de bendición para quien esté escuchando, y especialmente para el grupo que tenemos nosotros y que tiene la posibilidad por ahí de estar un poco más cerca. Les mando un saludo y espero que puedan estar disfrutando y que puedan, más que disfrutar, que puedan que este mensaje pueda llegar a ustedes y que el Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas. Así que ese es mi deseo. Vamos a estudiar la palabra en este tiempo. Hechos capítulo 16, verso 6. Dice la palabra, Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de Pablo. Y quienes estaban con Pablo. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Recuerden que ellos estaban en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo, recuerden Pablo, que estaba en la región de Asia predicando el Evangelio. En un momento, ellos en su camino a Misia y camino a Bitinia, reciben una prohibición de parte del Espíritu Santo, no de parte del enemigo, del diablo, de algún demonio, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí les está prohibiendo, les está diciendo: no van a predicar más aquí en Asia Menor porque quiero enviarlos a Macedonia. ¿Y cómo lo hace? A través de una visión que Pablo recibe. Un varón macedonio, una persona, es como que Pablo ve a una persona que le está suplicando, le está rogando que vayan a ayudarlos. ¿Y cuál era la ayuda? Anunciarles el Evangelio. Anunciarles el Evangelio a los macedonios, en este caso, era ayudarlos. No estaban buscando ningún otro tipo de ayuda. Estaban buscando escuchar el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Algo que me llama la atención, aquí que en el verso 6, Espíritu Santo, en el verso 6, Espíritu Santo se traduce como Ruach HaKodesh, Espíritu o el Espíritu Santo netamente, digamos. Y en el verso 7 dice el Ruach de Yahshua, o sea, el Espíritu de Jesús. Pero está hablando de lo mismo, o sea, está haciendo referencia al Espíritu Santo que existe en la vida de Jesús cuando se hizo hombre, existió en él mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, existió o existente en Jesús. A eso está refiriendo, pero estamos hablando de lo mismo. El Espíritu Santo, en principio, que dice, les prohibió. Y el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús, en el verso 7, no se los permitió. Vemos aquí dos cuestiones. Ellos estaban atravesando, en el verso 6 estaban atravesando, es decir, iban en camino, en un proceso, y el Espíritu Santo ya les había prohibido. Y después nosotros vemos que ellos habían llegado a un lugar e intentaban continuar con su proceso, y directamente el Espíritu de Jesús se los prohíbe, no se los permite. Y en ese momento recibe una visión Pablo. No es que queda en la nada, sino que Pablo recibe la visión y deciden ir a Macedonia. Macedonia era el propósito de Jesús. No sabemos por qué Dios impide, el Espíritu Santo les prohíbe a Pablo y a los que estaban con Pablo que predique, que anuncien el Evangelio en Asia, que sigan anunciando el Evangelio, porque nosotros de hecho vemos en el verso 5, dice: así
que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es decir, les iba muy bien, les iba perfecto. ¿Por qué tenían ellos que terminar con la labor que estaban haciendo e irse a un lugar muy lejano? Porque si nosotros vemos Galicia, de donde son los Gálatas, Galicia, que era la parte de Turquía, digamos, hacia Macedonia, que queda al sureste de Europa, hacia Macedonia, hay aproximadamente 1500 kilómetros, cuando Misia y Bitinia y todas esas regiones quedaban muy cerca. ¿Por qué tenían que irse a otro lugar? No lo sabemos. De hecho, era el propósito de Dios, era la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre no conoce cuál es la voluntad de Dios, no conoce el propósito, los pensamientos, por donde Dios nos quiere guiar. Pero eso no quiere decir que sea malo, es contrario muchas veces a nuestra voluntad, es contrario a nuestros deseos. Y aquí surge este término que a mí me llama la atención, puerta cerrada. Puerta cerrada. Una puerta cerrada es una oportunidad menos. Cuando nosotros se nos cierran puertas, es decir, que esa oportunidad, esa ilusión, ese sueño, ese proyecto que teníamos, se nos ha sido privado, ¿no? Nos ha sido privado, nos ha sido quitado, arrebatado. Oportunidades únicas en la vida que creemos que son, que van a pasar solamente una vez en la vida, nos son quitadas. Esa oportunidad se va. En este caso, Pablo había perdido la oportunidad de predicar en Misia, de predicar en Bitinia, de seguir predicando en la región de Asia Menor. Pero esa oportunidad perdida, que para los hombres, dicho sea de paso, significa un fracaso, ¿no? Cuando al hombre se le cierran, a las personas, a nosotros se nos cierran puertas, decimos es un fracaso. Y a muchos nos llega a afectar tanto de que decidimos no levantarnos más, no seguir más, no continuar el camino. Pero a Pablo se le abre una nueva oportunidad, nada más que era más difícil. Se le abre la oportunidad de ir a predicar el Evangelio en tierras lejanas, en este caso en Macedonia. Luego la palabra nos va a contar lo que Pablo, lo que Pablo pasa en Macedonia, lo que Pablo pasa en Europa, digamos. De hecho está el famoso caso donde ellos son apresados por quitar el espíritu de adivinación de una mujer. Son apresados, son azotados y en la cárcel, mientras oraban y cantaban, eso es conocido, digamos, los barrotes se rompen, hay un terremoto, Dios los libra, digamos, de ese lugar e incluso anuncian el Evangelio a un carcelero que estaba ahí. Pero son cuestiones apartes. Al lugar a donde nosotros queremos ir en este momento es a hablar, a reflexionar acerca de lo que significa una puerta cerrada, una falta de oportunidad. Pablo tenía la buena intención, Pablo tenía el deseo. De hecho, si Pablo, nosotros hoy podríamos deducir de que Pablo tenía tanto deseo y era tan genuino de que si iba a esas regiones iba a predicar y Dios iba a hacer maravillas. Pero se le había sido negado a Pablo esa oportunidad. Repito, no sabemos por qué Dios hace y deshace las cosas a su gusto. Lo que sí sabemos es que Dios siempre nos ha demostrado que los propósitos de Él son mucho, mucho mejores que lo que nosotros podemos imaginar. El deseo de Pablo era bueno. Pablo, el diablo no tenía que ver en estas cuestiones, era todo una decisión propia de Dios. La decisión de Dios era ir a otro lugar a predicar. Lucas 11, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 9 dice: así que yo les digo, dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Llamen y se les abrirá la puerta. Cuando una puerta nos es cerrada, cuando una puerta nos es, con una oportunidad nos es arrebatada, primero nosotros tenemos que ver una serie de cosas, una serie de cuestiones.
Primero, si ese deseo se correlaciona con la voluntad de Dios. O sea, si ese deseo es bueno, genuino, y en nosotros está esa voluntad, digamos, de llevar a cabo la voluntad de Dios. Puede ser que nosotros tengamos ese deseo y que la voluntad de Dios sea no abrirnos la oportunidad, no abrirnos el camino, no abrirnos la puerta en esa circunstancia. ¿Eso quiere decir que fracasamos? No, no quiere decir que fracasamos, porque nuestro propósito siempre tiene que ser el de hacer la voluntad de Dios, el de obedecer la voluntad de Dios, aunque en ese camino, en ese proceso, Dios quiera no hacernos pasar por determinados procesos, que Dios quiera necesariamente que nosotros no pasemos por tal o cual experiencia. Muchas veces es para protegernos. Cuando Dios prohíbe, no nos permite a nosotros pasar por determinadas circunstancias, es para nuestra protección, para protegernos a nosotros. Entonces es algo que tenemos que celebrar, ¿sí? Es algo que tenemos que reflexionar acerca de eso, o incluso puede ser que esa experiencia que nosotros tengamos no haga en nosotros, no produzca en nosotros un cambio mucho mayor. De hecho, estoy convencido de que este viaje de Pablo a Macedonia, en el que ha tenido que pasar por muchos procesos duros, como ser encarcelado, azotado injustamente, han sido violados sus derechos, ha sido para fortalecerlo, ha sido para llevarlo a un nivel espiritual aún mayor de lo que él vivía. Pero voy a dar una serie de ejemplos de lo que por ahí es una puerta cerrada. Y en esto vamos a reflexionar y vamos a terminar. Dios dice: llamad y os abrirá. Cuando una puerta cerrada no se nos abre, eso no significa que debamos quedarnos sentados y esperar a que Dios nos abra la puerta o que nos brinde una nueva oportunidad. Tenemos que seguir buscando. Quien no busca, no halla. Quien no pide, al que no pide, o el que no pide, no le es dado nada. Y el que no llama, ninguna puerta se le va a abrir. De repente, ministerialmente, nosotros tenemos el deseo de ir a una misión a otro país, a otra provincia, y esa misión no nos desagrada, o vemos que esa experiencia ha sido mala, y eso no significa un fracaso, significa una experiencia que Dios ha permitido, digamos, que no pasemos o que no profundicemos en esa experiencia por su voluntad. Él sabe cuál es el propósito. De repente, si nosotros, y esto en otra área, si nosotros le brindamos, por ejemplo, nuestra confianza a alguien, y esa confianza es traicionada, o ayudamos a alguien y esa persona no lo reconoce, o nos esforzamos en ser responsables, en ser honestos, y eso no es reconocido por quien debiera, eso no significa un fracaso. De ninguna manera puede ser tomado como un fracaso. Es simplemente una experiencia de la cual aprendemos, aunque es mala en sí misma, no es mala a largo plazo porque nos enseña. Incluso esa oportunidad, esa puerta que nos es cerrada por Dios, que Dios no permite que vayamos más allá, de que crucemos el umbral, no significa un fracaso, porque Él nos lleva a entender cuáles son los pensamientos de Dios acerca de nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, nos vamos a dar cuenta de que a los hombres de Dios muchas veces se les ha prohibido hacer cosas, no se les ha permitido vivir determinadas circunstancias, siempre para su bien. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando Dios nos cierra puertas, Dios mismo nos cierra puertas, o no nos permite vivir esa oportunidad o tener esa oportunidad, siempre eso nos ayuda bien. Romanos 8:28, si amamos a Dios y si estamos conformes a su voluntad y a sus propósitos, todo nos ayuda bien. No nos va bien en la vida
no, en el sentido de que no somos exitosos, famosos o demasiado ricos, digamos, pero nos ayuda, esa circunstancia nos ayuda bien, es decir, nos acerca más al corazón de Dios, nos acerca más al pensamiento de Dios, a la mente de Cristo. Que no te haya ido bien en un trabajo no significa que sea algo malo. Si has intentado un trabajo, buscar un trabajo, tener un trabajo o una relación y eso no ha sido positivo, no te ha ido bien, no significa que eso no sea bueno. Significa que Dios estaba en el pensamiento de Dios que esa oportunidad sea estanca, que esa oportunidad no vaya más allá. Eso significa, no significa un fracaso, pero eso tampoco implica que debamos sentarnos, quedarnos y lamentarnos por la situación. Lo que Dios quiere en cada situación siempre es que obedezcamos al llamado que Él tiene para nosotros. En este caso, Pablo no se quedó tenía muchas ganas de ir a Misia o a Bitinia, tenía muchas ganas de seguir predicando. Lo que hizo Pablo es, Señor, si me mandas, estoy convencido, y si me mandas a la región de Macedonia, voy a ir. De hecho, la obediencia de Pablo ha hecho que nosotros tengamos libros muy importantes como Filipenses. Filipenses es producto, digamos, de la obediencia de Pablo. Para cerrar, simplemente quedar con este pensamiento, Los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más elevados, son muy distintos a los que nosotros queremos, a los que nosotros pensamos o deseamos, o el fin o el propósito que tenemos en la vida. Pero siempre son buenos y obedecer a Dios siempre genera buenas consecuencias, buenos frutos. Una puerta cerrada no es un fracaso, es una oportunidad para acercarse a Dios. Que Dios te bendiga.